¿Paz a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, gracias. Seguimos de fiesta, hermanos. Después de salir de la fiesta de las cabañas y el octavo día sin cabaña, seguimos con este día de fiesta que es el sábado del Señor. Y es hermoso, hermanos, que después de tener esta larga fiesta, ustedes hayan también hecho el esfuerzo de estar aquí hoy en este día para seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Realmente es edificante el ver que la palabra de Dios es viva y eficaz y que transforma vidas, porque el título del tema, hermanos, de esta tarde le he puesto: espera en Jehová. Espera en Dios, porque entendemos que según la Escritura Jehová se está refiriendo a Dios el Creador. En algunas otras Biblias lo nombra como Yahvé o Yahweh, pero la que tenemos se refiere a Jehová. Espera en Jehová. ¿Por qué? Porque, hermanos, si yo les preguntara a la mayoría de los adultos, porque se entiende que los pequeños todavía no han cometido los errores que los adultos en algún momento cometimos, cuando hemos tomado decisiones precipitadas, rápido, sin meditarlas, con más tiempo, la mayoría de los casos en los días postreros, ¿qué sucede, hermanos? Nos arrepentimos y decimos: ay, si lo hubiese yo pensado bien, o si me hubiese yo esperado. Y es que es consecuencia de a veces tomar decisiones precipitadas por no poder esperarse, porque hay tantas cosas que en la mayoría de los casos queremos ya y nos cuesta esperar. Y es algo que la palabra de Dios nos enseña a que debemos aprender a esperar en nuestro Dios, a tranquilizarnos, a confiar en Él, en su bondad, para que no cometamos el error de tomar una decisión precipitada, rápido, y a los pocos días nos estemos arrepintiendo. Porque les digo que la mayoría de los adultos, que digo yo los adultos, sí creo que en algún momento hemos tomado una decisión precipitada, que después nos arrepentimos por haberlo hecho. Pero la palabra de nuestro Dios está aquí para eso, para que aprendamos a esperar en nuestro Dios y a tener menos errores en la vida, claro. Vamos a leer Salmo 27, verso 14, donde nuestro Dios a través de su palabra nos aconseja lo siguiente. Salmo 27, verso 14 nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este salmo del rey David nos está dando ese hermoso consejo, que es: aguarda a Jehová. Espérate, tranquilízate y no te precipites. Porque, hermanos, de alguna u otra manera Dios nos da la respuesta. Ahora, que a veces lo que pedimos a Dios en oración nos va a contestar: espérate, o no, o más después. Y todos los que le hemos pedido a Dios cosas en oración, de alguna u otra forma nos damos cuenta que Dios nos responde. Porque llega un punto en donde en la oración entendemos y le decimos: si me concedes esto, bien, y si por alguna razón no es tu voluntad, también voy a estar bien. Y es ahí, hermanos, donde entendemos que Dios nos responde, donde dice: ok, porque si te lo doy, te va a hacer daño. Lo anhelas tanto que si te lo doy en este momento te va a afectar. Y es por eso que a veces toma tiempo y a veces años
recibir lo que a veces por lo que hemos orado, por lo que le hemos pedido a Dios. Y hermanos, y ha pasado, ¿no? Que cuando toma años a veces ver lo que uno le ha pedido a Dios en oración, entiende uno y dice uno, bueno, creo que en aquel tiempo que yo se lo pedí no estaba listo y que ahora sí siento que es el tiempo que lo debo de recibir. Y hasta en este tiempo que ya lo va uno a tener, o lo que sea el milagro que le hemos pedido a Dios, entendemos que así fue. Que ese tiempo que nos dio, nos preparó para aprender a confiar en Él, y así que lo que pedimos no nos haga daño. Porque también puede ser eso, hermanos, que a veces pedimos en oración cosas que pues nos pueden afectar. Dios, que conoce el pasado, presente y futuro, sabe que hay cosas que nos pueden afectar. Por eso es que debemos aprender a confiar y esperar en Él antes de tomar una respuesta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, puede uno decir, ¿y qué debo hacer? ¿Cómo le hago? Sabemos que el contacto principal, la forma para conectarnos con Dios, hermanos, ¿cuál viene siendo la principal o la primera? La oración. ¿Cuál otra podría ser? Para el ayuno y hacer sacrificios que sean para nuestro Dios. Porque uno puede también decir, Señor, esto es lo que te pido y te prometo que voy a hacer esto y esto, que voy a cambiar, que voy a mejorar, que me voy a esforzar más, etcétera. Y hermanos, quien ustedes ha hecho oración y ayuno por cierta petición, puede confirmar, o yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes puede decir Dios me ha fallado? ¿Quién se pararía y dice, Dios me ha fallado, he hecho ayuno, he hecho oraciones y no me ha concedido o no me ha respondido lo que le he pedido? Porque cuando uno hace y sigue esos pasos, hermanos, de alguna u otra manera Dios nos responde. Pero si hace una oración tan pequeña de 3, 5 minutos y el ayuno pues como que lo piensa, como que sí, como que no, pues entonces, hermanos, pues no nos vamos a poder conectar con nuestro Dios y recibir lo que pedimos. Y por ende nos va a costar esperar en Él. Por ende vamos a tomar la decisión que yo creo que está bien. Y en la mayoría de los casos nos equivocamos. Por eso, como dice aquí el salmista, el rey David, debemos esforzarnos para poder esperar. Porque hermanos, hasta para eso, para esperar en Dios se requiere esfuerzo. Se requiere que pongamos esfuerzo de nuestra parte para, Señor, si lo quiero, si lo necesito, si lo anhelo, si lo deseo, y me voy a esperar para lo que tú digas. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Por qué? Porque como les he preguntado y me lo han dicho, porque ¿acaso Dios fallará? No, de alguna manera nos va a responder y a veces la respuesta va a ser no o espérate, pero nos responde. Y es lo que debemos hacer, aprender a esperar. Y eso, hermanos, es una virtud que viene de la paciencia, el poder esperar. Porque bueno, puede uno decir es que Dios conoce mi situación y sabe que yo se lo he pedido y aquí está la oportunidad y la voy a tomar y lo voy a hacer. Y a veces, hermanos, son situaciones que nos llevan en contra de la voluntad de Dios. Pero como yo soy el que quiero y lo deseo y lo pienso hacer, y lo hacemos, y no aprendemos a esperar a la voluntad de nuestro Dios.
Y nos dice también en Salmo 33, verso 18 al 22. Un salmo más, Salmo 33, verso 18 al verso 22. Nos dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. Este salmo, hermanos, nos ayuda a entender lo grande y hermoso que es nuestro Dios. Porque ¿quién podría librarnos de la muerte mejor que nuestro Dios? ¿Será acaso unos guardaespaldas bien grandes, fuertes, musculosos, bien pagados, que nos anden cuidando en todo el tiempo? No, hermanos. Nadie en este mundo nos puede librar de la muerte como nuestro Dios. Y eso es lo que dice aquí en el verso 18. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, los está cuidando, los está mirando, los está observando, sobre los que esperan en su misericordia, aquellos que esperan en su favor, en su bondad, en su amor, en su poder. Y el verso 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. En el tiempo de necesidad, en el tiempo de calamidad, Él va a proveer. Es lo que está diciendo, hermanos, para darles vida en el hambre. Eso es lo que puede hacer nuestro Dios. Una vez escuché a alguien decir que en el Corán se lee que la Virgen María era una mujer tan santa, tan devota a Dios, que Dios la alimentaba, que se le aparecía comida cuando tenía hambre. Algo que parece increíble, pero hermanos, entendemos también que en algún tiempo cierto profeta que andaba huyendo, Dios lo alimentó a través de los animales que le llevaron comida. Y entendemos también que en algún tiempo, cuando su pueblo estuvo caminando en un desierto por tanto tiempo, tenía hambre y querían pan. ¿Y qué creen que sucedió? Pues cayó del cielo el maná y les dio a comer pan. En el tiempo que ellos tenían hambre y querían comer pan, les dio pan. Por eso aquí el salmista reconoce y dice: Él libra las almas de la muerte para darles vida en el hambre. ¿Y quién de nosotros quiere padecer? ¿Qué puede ser? Hambruna. Porque, hermanos, dicen, he escuchado por ahí que morir de hambre es la peor muerte que alguien pueda tener. Preferible morir de algún otro dolor, de algún otro accidente, pero morir de hambre es bien duro. Y aquí dice la palabra de Dios que los que esperan en Él les va a dar vida en el hambre. Y que nuestra alma esperó en Jehová y que nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y el verso 21, hermanos, donde todos queremos y debemos de tenerlo y hacerlo nuestro, por tanto dice: en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Aquellos que en algún momento de su vida pasan estrés, ansiedad, depresión, se les va la sonrisa, ya no le encuentran sentido a la vida, pues quizás hace falta confiar en Dios, acercarse más a Dios. Irónicamente, cuando a alguien le pasa todo eso, pues se aleja más de Dios, cuando debe ser lo contrario. Porque aquí dice el verso que Él alegrará nuestro corazón. Porque, hermanos, todos aquellos que se deprimen, sufren ansiedad y depresión, claro que pasaron por algo bien duro en la vida, algo les aconteció.
Pero si queremos que nuestro corazón se anime, se alegre, ¿quién lo puede hacer? Aquí la Escritura lo está diciendo. ¿Quién lo puede hacer? Nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque cuando ve uno que tenía yo un problema, alguna enfermedad, algo que estoy pasando, que no sé ni cómo resolverlo, y en oración le pido a Dios, ayúdame, y se resuelve, ¿a poco no les ha causado hasta se ríe uno, dice, pues fue Dios que hizo todo esto? Fue Dios quien me ayudó y se compadeció de mí. Y a veces hasta las lágrimas se nos salen porque dice uno, y no me lo merecía, o es mucho, fue muy bueno conmigo. Porque Dios puede hacer eso, alegra nuestro corazón de la manera que nadie, ni con todo el dinero del mundo, lo puede hacer. Pero debemos aprender a esperar en Él, a confiar más en Él, a conocerlo más para decirle todo lo que pasamos en la vida, y a que nos ayude a poder esperar en Él, porque se requiere de un gran esfuerzo también. Entendemos que la palabra de nuestro Dios nos inspira, nos motiva, nos hace reflexionar y por ende cambia nuestras vidas. Por eso es bueno meditarla, es bueno estudiarla, es bueno escucharla. Dice Salmo 37, verso 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 37, verso 1 al 5? Salmo del rey David nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados, y de que harán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Esta parte, hermanos, de la Escritura que Dios nos dejó acá, cuando dice espera en Él, y Él hará. No dice y quizás va a suceder, quizás va a responder, quizás se compadezca de ti. No, dice, si esperas en Él, Él lo hará. Él va a responder. Porque hermanos, qué mal se siente uno cuando alguien está confiando en cierta persona para X proyecto, porque quedaron en cierto lugar, no sé, y que esta persona pues al final se le olvidó, al final no llegó, al final no avisó, y se siente uno bastante mal. Dice, bueno, ya habíamos quedado a cierta hora, a cierto lugar, que me iba a ayudar, me iba a apoyar, etcétera, y no llegó. Pero hermanos, nuestro Dios ni va a ser impuntual y ni nos va a quedar mal. Porque la palabra de nuestro Dios dice, espera en Él, solamente espera en Él, no te precipites, porque es lo que dice al principio, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Por qué yo me impaciento, me enojo, me entristezco? Bueno, suele pasar que a veces ve uno, bueno, es que yo me esfuerzo y trato de hacer las cosas bien, pero mira aquel que vive la vida tan liberal y aparentemente le va mejor, quizás tiene una mejor casa, tiene familia, tiene un mejor carro, mejor trabajo, etcétera. Suele pasar, el sentimiento humano puede sentirse, dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque suele pasar, ve uno a alguien que no está obrando del todo bien, y al final, como que aparentemente le está yendo bien. Y puede sentir el humano ese sentimiento tan mezquino de la envidia. Pero al final dice, si esta persona no se corrige y no cambia su vida, pues porque no está acercándose a Dios, dice, porque como hierbas serán prestos cortados y decaerán como verdor su renuevo.
Y suele pasar que de repente les viene una desgracia, una calamidad. Hermanos, ya no saben qué hacer, se quitan la vida y empiezan a andar mal, de mal en peor. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los que conocemos de esta gran verdad, se nos aconseja que debemos esperar en nuestro Dios y hacer el bien. Espera en Jehová y haz bien. Esfuérzate por hacer el bien. Y algo que muchas veces esta parte lo hemos leído, la hemos memorizado algunos, de pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Yo personalmente, hermanos, creo que esta parte de la Escritura es estar ya en un nivel más alto. Ya para que diga, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, básicamente lo que tú le pidas, te lo va a conceder. Pero primero tienes que estar en un nivel donde dice, pon tu delicia en Jehová. Donde te deleites en escuchar su palabra, donde lo busques en oración, en ayuno, en la entre semana, leyendo la Escritura. Y entonces nos va a conceder las peticiones de corazón. Pero todo es un proceso y para eso estamos aquí, creo yo, para día con día ir aprendiendo, ir mejorando y que nuestra fe sea también más grande. Hay tantas cosas que pasan en el mundo y en la vida personal de cada uno, hermanos, que a veces ni se entera uno, o muy poquitos lo saben, o nada más uno mismo sabe que lo está viviendo. Pero lo hermoso y lo grande que podemos saber es que a nuestro Dios nada se le puede ocultar. Él todo lo sabe. Ahora, si nosotros decidimos contárselo, si nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Él y decirle, mira, es lo que está pasando, necesito ayuda, pues, hermanos, Él sin duda nos va a ayudar. Nos dice Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser alguien que está afanoso? Por nada estés afanoso, que estés como que ya y ansioso de que ya lo quiero lograr, lo voy a lograr y lo voy a hacer y lo quiero y lo necesito y a Dios no lo hemos contado, no se lo hemos dicho. El consejo para cada uno de nosotros es, sean notorias vuestras peticiones, todo lo que tú desees, lo que tú tengas delante de Dios en toda oración y ruego y con hacimiento de gracias. Porque como les decía al principio, cuando aprende uno a esperar en Dios, lo que le pedimos le decimos, Señor, gracias. Si me lo concedes, gracias. Si no me lo concedes, yo sé que viene de ti y gracias también. Pero debemos de decirlas en oración y que nuestro Dios, que es el que entiende todas las cosas, porque dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, que es mucho más grande que el entendimiento del ser humano, guardará vuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que queremos y anhelamos en la vida, lograr, tener un buen trabajo, terminar una carrera, tener algún día una familia, comprarse una casa, etcétera. Eso cuando por X razón, hermanos, no se logra, causa tristeza, causa dolor. Y dices,
¿A quién le gusta fracasar? ¿Quién puede decir, a mí, hermano, me encanta el fracaso? A nadie, hermanos. Causa tristeza, causa dolor en el corazón. Pero como dice este pasaje, que nuestro Dios, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Los va a guardar, los va a librar de que pasemos por fracasos innecesarios, decepciones de todo tipo, decepciones en amistades, decepciones en relaciones, decepciones que uno llegue a tener en la vida. Y miren que hay bastantes, y son las que muchas veces hacen que miembros de la iglesia hasta se alejen de Dios. Ya no vienen a la iglesia porque tomaron una decisión precipitada y no esperaron en Dios, se equivocaron, fracasaron. Hermanos, da pena llegarnos aquí, y es la realidad, nos da pena llegarnos aquí, que me vean y digan, bueno, es que fracasó. ¿Qué puede ser en mi caso? Se juntó, se casó, fracasó, tu madre soltera, padre de familia, cayó en las drogas, cayó en el alcohol. Y regresar a la iglesia se requiere de un esfuerzo y de valor y de decir, no me importa lo que digan, lo que piensen o lo que vayan a pensar, si es que lo piensan, y aquí estoy. Pero nada de eso pasaría si nosotros aprendemos a esperar en Dios y a confiar en Él y en oración, decirle, Señor, ayúdame para no fallar, para no desesperarme, para no tomar la decisión precipitada. Por eso creo que la palabra de Dios es tan hermosa, tan buena, porque nos puede predecir el futuro. A veces el hombre quiere saber lo que va a pasar el día de mañana, si la respuesta va a ser positiva o negativa, y va y dice, bueno, léenme las palmas de la mano o las cartas, ¿no? Quiero saber qué va a pasar, ya no me puedo esperar, quiero saber quién va a ganar, quiero saber quién va a perder, quiero saber qué va a pasar. Eso es no aprender. Eso, hermanos, sin duda es tener cero en paciencia, tener cero en esperar en Jehová, obviamente, porque pues es tan impaciente que ya quiere saber leyendo las cartas, leyendo la palma de la mano. Y eso va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Debemos aprender a confiar tanto en Él y no tener miedo de lo que pasará el día de mañana, porque quien deja todo en las manos de Dios, hermanos, creo yo que ya tiene la victoria asegurada. Quien aprende a dejar todo en las manos de Dios, ya tiene la victoria asegurada. Pero debemos aprender a hacerlo. Realmente aprender a hacerlo. Dice Isaías capítulo 41, verso 10. El libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, estas palabras que son de aliento, de fortaleza para todos aquellos que tienen hasta miedo, seguir adelante, miedo lo que va a pasar el día de mañana, miedo por lo que se vaya a venir. Lee uno esto y aquel que aprende a confiar en Dios dice, no voy a tener miedo, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a confiar en Dios. Voy a confiar en nuestro Creador porque dice que Él será conmigo, Él me va a esforzar, Él me va a ayudar, Él me va a sostener. Y el poder de nuestro Dios, hermanos, creo yo seríamos como menos de un insecto el que nos sostenga, el que no hay peso tan grande que nosotros creyamos que ya no podemos llevar, que Dios no lo pueda soportar.
Debemos aprender a dejarlo todo en sus manos, a no tener miedo de lo que vaya a pasar, porque Dios, hermanos, Dios no va a llegar tarde. A veces uno dice, bueno, tarde o temprano, Dios hará justicia. No, no tarde o temprano. En el tiempo correcto Dios hace justicia al que se merece justicia, a aquel que lo dejó todo en sus manos. Pero muchas veces, hermanos, queremos hacer justicia ya al momento. Me heriste, me ofendiste, yo también. No. Debemos aprender a dejarlo todo a Él. Dice, Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fundamental, reconocer a nuestro Dios como el Todopoderoso, como que Él es el que nos va a ayudar. Se requiere de humildad. Humillaos en el Señor. Reconocer su grandeza y su poder, y cuando lo reconocemos, hermanos, es como cuando uno tiene necesidad de X situación en la vida, que puede ser algo legal, va con un abogado, un experto. Alguna enfermedad, va con un doctor. Alguna infracción de tráfico, con los policías. Sabemos a quién ir, sabemos dónde acudir, pero ¿qué hay con las necesidades internas espirituales? El rencor, el odio, porque eso nace, hermanos, a través de los problemas, de conflictos que tenemos en la vida, sea en el trabajo, con compañeros de trabajo, en la casa, con los hermanos, con los padres, con los vecinos, mismo con miembros de la iglesia. ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo nos libramos de eso? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Nuestro Dios. Pero debemos humillarnos a Él, reconocer su grandeza y su poder primeramente, Señor, porque son sentimientos hasta cierto punto, creo yo, naturales que el ser humano tiene, pero que con ayuda de Dios se pueden sobrellevar y se pueden borrar. Se pueden borrar, pero cuando lo reconocemos y decimos, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres el que me va a defender, porque como dice el verso 7, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si Él nos cuida, ¿qué malo nos puede pasar? Ahora, que permitió X situación en nuestra vida, me hirieron, me ofendieron, pues hermanos, ¿no será acaso para practicar ahí el perdón? ¿No será acaso para practicar ahí la empatía? ¿No será acaso para practicar ahí el amor, la compasión? Para decir, Señor, puedo ser un siervo digno de ti, una sierva digna de ti, porque me pusiste esta prueba y lo voy a hacer por amor a ti, porque reconozco que a ti no te gusta, que delante de ti te estoy fallando, y por ti lo voy a hacer. Y aprenderé a perdonar. O incluso decirle, Señor, me está costando perdonar, me está costando olvidar, pero quiero que me ayudes. Y es ahí, hermanos, donde se cumple la palabra de Dios, porque alguien que tiene envidia, odio, rencor, coraje dentro de uno, imposible ser feliz en la vida, imposible. Pero cuando se quita uno todo eso, se cumple la palabra de Dios cuando dice que Él alegrará vuestros corazones, porque ya no tienes eso que te estaba haciendo daño ahí, ya no tienes eso que te estaba enfermando. Pero hay que aprender a dejarlo todo en sus manos.
Dice Salmo 62, verso 1 y 2. Salmo 62, verso 1 y 2. Ya casi vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a leer este y una última lectura después de este. Salmo 62, verso 1 y 2. Dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré mucho. Porque la alma del ser humano, hermanos, de todos nosotros, nuestra alma solamente reconoce a alguien donde se queda tranquila, donde se siente segura, donde se siente confiada, donde se siente que todo está bajo control. Porque creo que todos tenemos claro eso. Dios tiene todo bajo control. A Él no se le pasa una: ah, Señor, me ofendieron, no lo miraste, este hermano me dijo esto. Ah, Señor, me calumniaron, no miraste que cómo me hicieron. A Él no se le escapa una. Él tiene todo bajo control. Nosotros nos descontrolamos al querer resolverlo con nuestras propias manos. Pero dice que en Dios solamente está callada mi alma. Esta parte tan hermosa y tan humilde del rey David, donde reconoce que solamente en Dios nuestra alma está tranquila, segura, confiada. Porque Él es el que nos da la salvación. De Él vienen las bendiciones que recibimos. Y hay que aprender a confiar más en Él. Ya los invito que por último leamos Salmo 40, verso 1 al verso 3. Salmo 40, verso 1 al verso 3. Salmo 40, del verso 1 al 3, vamos a darle todos lectura. Y nos dice así: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Amén. El rey David reconoce y decía: resignadamente esperé en Jehová. Él dijo: con mis propias fuerzas yo no puedo, me doy, pero esperaré en Dios. Y él dice, lo sacó de lo más del lodo y lo puso a cantar alabanzas. Porque, hermanos, cuando entendemos que Dios nos rescata de un error, de algún fracaso de la vida, o que no nos desecha aunque hayamos cometido algo similar, pues no hay nada más que decirle: Señor, gracias, y por eso te alabo y por eso te canto, porque tú eres increíble, eres bueno, y no me pagas conforme a mis obras, sino conforme a tu misericordia. Hay que aprender a confiar en Él. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Paz a vosotros.